Buenos días o buenas noches, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Continuamos nuestra asignatura Inteligencia Artificial. En este momento abordaremos a través de este video la introducción de la asignatura en lo que corresponde a la primera unidad. Como hemos dicho anteriormente, la IA tiene relación con la ingeniería en cuanto al diseño de sistemas inteligentes para el ordenador, es decir, va a presentar características asociadas al comportamiento humano inteligente. La IA juega un papel primordial dentro de los avances tecnológicos, como los robots que evolucionan para asemejarse de manera sorprendente a los humanos nosotros. Deberemos estudiar cómo lograr que las máquinas realicen las tareas que por el momento son realizadas mejor por nosotros los seres humanos. Tendremos acá presente los objetivos generales y específicos de la asignatura, la cual nos brinda los conocimientos técnicos fundamentales de la IA para aplicarla en el desarrollo de sistemas expertos o sistemas basados en el conocimiento. Objetivos específicos para esta unidad es conocer las aplicaciones de la IA, dominar sus principios de programación lógica aplicados a la IA, aplicar diferentes técnicas de representación del conocimiento y las estrategias de búsqueda en la solución de problemas afines a los sistemas expertos, para finalmente construir un sistema experto o basado en el conocimiento, lo cual se verá en las 5 unidades del programa de la asignatura. Anteriormente hemos hablado de las tareas formales, como los juegos, las demostraciones de teoremas, juegos de damas, etc., los cuales fueron los primeros que demostraron interés en el campo de la IA. Pero los problemas aparecieron relacionados al sentido común e empezaron a tratarse. A mediados de 1980, la IA distribuida se ocupaba del análisis de palabras habladas, redes de computadoras o sistemas de robots. Justificamos la asignatura a través del programa de la misma porque nos va a ayudar a comprender la importancia que tiene su implementación, aplicando grandes beneficios, reduciendo costos y mejorando las tareas pesadas o repetitivas para el hombre, buscando algo de comodidad. Nuestra primera unidad es una introducción y podremos ver los aspectos teóricos y prácticos del quehacer de la inteligencia artificial. Tendremos una nueva perspectiva del alcance de los sistemas y aplicaciones de software que se puedan desarrollar con este nuevo enfoque. La IA se relaciona con el análisis-diseño de sistemas artificiales autónomos que, podríamos decir, muestran un comportamiento inteligente. Es decir, debe haber agentes de software o hardware que puedan percibir el entorno, elegir, planificar sus objetivos y actuar para lograrlos, aplicando algún principio racional e interactuando con otros agentes artificiales o humanos. Ya en 1955 se propone una reunión donde se discute aspectos del aprendizaje y de la inteligencia, de tal manera que se pretende construir una máquina capaz de simular dichos procesos. En esta reunión se acuña el nuevo término inteligencia artificial. Lejos de ese objetivo, todavía los agentes no son autónomos, no tienen una inteligencia tan completa y compleja como la de los seres humanos, pero ahora disponemos de
colecciones extensas y diversas de modelos, técnicas, metodologías y otras herramientas que nos permiten construir dispositivos útiles, aunque imperfectos, que ya pueden resolver algunas tareas con cierta complejidad, antes inabordables. Hoy predomina la idea de que los sistemas convencionales con inteligencia embebida es más práctico, útil y factible lograr con el enfoque de la inteligencia artificial en un dispositivo. Proliferan asistentes inteligentes dentro de las aplicaciones de los sistemas de información, los procesadores de texto, etc., los cuales ayudan a realizar las tareas más complejas, pero de forma más fácil, con un valor añadido a los sistemas tradicionales o convencionales. Deberemos tratar de lograr una sinergia efectiva entre inteligencia e información. La IA es un área prolífica en resultados de investigación, sistemas de navegación de automóviles, pequeños controladores inteligentes de electrodomésticos. La IA como ingeniería ha predominado sobre la IA como ciencia y ya disponemos una amplia variedad de modelos, metodologías, técnicas y aplicaciones, como dijimos anteriormente. Los 4 grandes objetivos de la IA son modelar, formalizar, programar e implementar máquinas que puedan interactuar de forma significativa con el medio. Ejemplo sería a través de la percepción, el razonamiento creativo, la comprensión, el lenguaje natural o procesos de aprendizaje. Los objetivos de la IA conllevan a la suposición que efectivamente podremos sintetizar estas tareas del conocimiento, reduciendo el lenguaje natural a lenguajes formales, la semántica a la sintaxis, los símbolos neurofisiológicos a símbolos estáticos, el conocimiento a arquitecturas y finalmente el proceso biológico será reducido a cálculos residentes en circuitos electrónicos. La gran hipótesis de la IA fue que en un número corto de años tendríamos sintetizados estos procesos cognitivos en máquinas con inteligencia general. Pero lo que existían eran cuestiones de recursos que lo impedían. La inteligencia, por ello, es discutible. Dentro de la propia psicología se propone descomponer este término y hablar de inteligencias múltiples, como ya sabremos. Es decir, intentando poner de manifiesto que existen muchas habilidades autónomas y sociales distribuidas en el conocimiento humano. Existen diferentes teorías y definiciones para la inteligencia. Desde ya 1904 se han determinado ciertos tipos de pruebas de inteligencia que han determinado al menos 7 de ellas: lingüística, lógico-matemático, espacial, la interpersonal, intrapersonal, corporal kinéstica o kinestésica, musical, relacionadas con las diferentes habilidades y formas de atacar problemas o situaciones que la persona percibe como una necesidad. Estas inteligencias múltiples existen en diferentes papeles explorados, pero sin embargo no se ha investigado mucho el papel que afecta las emociones en dichas inteligencias. Y tenemos algunos aspectos que conviene destacar. Por ejemplo, cada persona posee varios tipos de inteligencia, las cuales puede desarrollar hasta cierto nivel adecuado de competencia. Las trabajan juntas de manera compleja e interactúan entre sí realizando diferentes tareas que precisan algunas o todas las inteligencias en diferentes niveles y categorías. El estudio de la inteligencia es una de las disciplinas más antiguas por filósofos que han escatimado esfuerzo en tratar de comprenderla, cómo se hace
qué es lo que se recuerda y cómo se razona, de tal manera de que estas actividades se puedan saber cómo se realizan. John McCarthy habla de inteligencia como capacidad del ser humano para adaptarse eficazmente al cambio de circunstancias mediante el uso de información sobre estos cambios. Pero esto es demasiado amplio, ya que el sistema inmunológico sería inteligente al tratar de adaptarse según la información de su medio. La llegada de las computadoras a principios de los 50 del siglo pasado permitió abordar especulaciones de facultades mentales de forma teórico-experimental. Señales del comportamiento inteligente entonces tendremos aprender o entender a partir de la experiencia, dar sentido, responder rápidamente y con éxito, usar el raciocinio para solucionar problemas. También lidiar con situaciones perplejas, entender e inferir de modo común y racional, adquiriendo y aplicando conocimiento, pensando y razonando, reconociendo la importancia de diferentes elementos en una situación. Por ello, el razonamiento cotidiano es aproximado, es decir, intervienen diferentes elementos. Por ejemplo, encontrar un lugar donde estacionar un vehículo, la localización de una llamada telefónica, cuál sería la ruta a tomar para llegar a un destino lo más pronto posible, cruzar la calle o dónde desayunar. Es decir, podemos ver que en las personas interactúan diferentes percepciones a través de los sentidos, los cuales pueden llevar a través de sonido, calor, sabor, olor o tersura, información que procesa el cerebro a través de las neuronas, convertidas en información. Y las conexiones sinápticas de las neuronas permiten valorar y determinar acciones según las percepciones obtenidas del medio y el conocimiento previamente poseído. Por ello, para saber lo que queremos en una máquina inteligente, deberemos tener un conjunto de conocimientos y habilidades referidas a la neurofisiología, psicología, sociología, filosofía y otras ramas relacionadas con la inteligencia artificial. Por ello, la IA tiene que ver con conocimientos necesarios para la comprensión y síntesis de procedimientos de solución de problemas complejos que exigen capacidad de procesamiento simbólico y relacional, términos que veremos en la unidad número 2 para la representación del conocimiento. Otra definición de la IA relaciona las ciencias de la computación dedicadas al desarrollo de agentes racionales no vivos, orientadas a la construcción de estas entidades inteligentes, entendiéndose un agente como cualquier cosa que puede percibir su entorno, tratando de simular los sentidos humanos, procesando estas percepciones y actuando en su entorno a través de salidas de forma racional, como la capacidad humana que tiene de pensar, evaluar, actuar conforme a ciertos principios de optimización y consistencia. ¿Qué hace que un problema sea complejo y qué solución debemos exigir? Para ello, hay dos formas de contestar esta pregunta: lo que se llama la simbólica o representacional y la del conexionismo situado. La simbólica o representacional enfatiza la vía descendente y el uso de conceptos del lenguaje natural, hechos y reglas para representar el conocimiento necesario para resolver problemas de decisión que no necesitan un robot como componente imprescindible en su implementación. Es decir, se conocen hechos y se valoran a través de reglas, básicamente. La del conexionismo entra de forma ascendente en un nivel de concepto de más bajo nivel semántico, considerando la inteligencia como una forma superior de adaptación al medio y se apoya en conductas y mecanismos implementables en un robot real,
que tiene que interactuar con un entorno real concreto. Es decir, esto va más allá de las simples instrucciones y necesita conceptos y sus diferentes relaciones existentes que podrían tomarse del entorno. Pero la IA ha alcanzado grandes avances en las técnicas de representación del conocimiento a través de la inferencia del aprendizaje, la visión artificial, los sistemas basados en el conocimiento, técnicas de modelado conceptual formal, estructuración del conocimiento para resolver tareas según roles y métodos, lógica, reglas, marcos, objetos, agentes, redes causales y otros términos que veremos en el desarrollo de la asignatura. Por eso la IA es una disciplina que se encarga de construir procesos que al ser ejecutados producen acciones o resultados que maximizan una medida de rendimiento determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y el conocimiento almacenado. Es decir, aquí trataremos de ver la lógica maximizando los resultados, percibiendo entradas simuladas podrían ser a través de los entes artificiales y con el conocimiento previamente dado o almacenado en las bases de datos. Existen entonces distintos tipos de conocimientos y los medios de representación con la cual el agente podrá aprender o comprender utilizando diferentes técnicas programadas para él. Aquí tendremos otras definiciones no tan formales de la IA que también relacionan lo anteriormente mencionado. La IA es un arte para crear máquinas capaces de realizar funciones que realizan personas inteligentes. Es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento nosotros los humanos hacemos mejor. También se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Estudia el enfoque de la explicación y emulación de la conducta inteligente en función de procesos computacionales. La IA es la reproducción de métodos de razonamiento o intuiciones humanas. Usa modelos computacionales para simular comportamiento humano y procesos inteligentes. Estudia las facultades mentales a través del uso de métodos computacionales. Podemos observar que hay una relación entre el comportamiento inteligente, los humanos y la computadora. Es decir, estamos tratando de reproducir la parte del razonamiento lógico programado a través de métodos de representación del conocimiento, tratando de automatizar los procesos inteligentes de las personas y sus facultades mentales en la computadora, es decir, su razonamiento de forma computarizada. Aquí vemos diferencias entre el cerebro y la computadora para que comprendamos que no todas las opciones son posibles. El cerebro funciona a una frecuencia de impulsos nerviosos, en cambio, la computadora tiene una frecuencia inalterable dada por el reloj interno de ella. En el cerebro los impulsos fluyen a 30 metros por segundo. En cambio, en la computadora viajan casi a la velocidad de la luz. El cerebro y la computadora tienen compuertas lógicas, pero en la computadora la información se codifica en impulsos digitales. El cerebro tiene una memoria asociativa, es decir, relaciona conceptos y da valor de fortaleza estableciendo pesos entre diferentes conexiones sinápticas del cerebro. En cambio, la computadora usa diferentes tipos de memoria y la información se guarda en posiciones de memoria de acceso directo. Estas compuertas lógicas tienen una función perfectamente determinada que en el cerebro puede variar según la sinapsis realizada. Entonces, desde hace mucho tiempo han existido muchas investigaciones psicológicas para investigar la naturaleza de la inteligencia y poderla automatizar.
la relación dual entre mente y cerebro, establecida por Descartes. Entonces, la IA tiene dimensiones y abordajes. Tratar de automatizar actividades del pensamiento humano, estudiar estas facultades, modelándolos en la computadora, crear máquinas que requieren inteligencia para hacer algunas tareas o automatizar el comportamiento inteligente. Es decir, tratará de pensar como humano o racionalmente. Tratará también de actuar como humano y racionalmente. Eso es lo que pretende la IA en resumen. El actuar como humanos sería crear máquinas que realicen funciones de inteligencia humana con una metodología a través de tareas intelectuales, donde los humanos actualmente la realizan mejor. Demostrar teoremas, jugar ajedrez, planear operaciones, diagnosticar enfermedades o navegar en el edificio. Pensar como humano sería la forma en que la computadora hace las funciones. Esto sí le importaría. Es decir, deberá tener conciencia de ella misma. Comparar los pasos para establecer un razonamiento. Aplicar ciencias cognitivas y teorías verificables de la mente humana. ¿Queremos duplicar las imperfecciones humanas? Es una pregunta que nos podemos plantear. Luego, el pensar y actuar racionalmente debería ser una mejor decisión siempre enfocada en tiempo, conocimiento o recursos. Por ejemplo, un conocimiento perfecto con recursos ilimitados y razonamiento lógico, o un conocimiento imperfecto con recursos limitados y racionalidad limitada. Es decir, ejemplos enfocados a la economía, la investigación de operaciones, teoría de control, ignorando la conciencia, las emociones, miedos y demás elementos fuera del raciocinio. De ahí tenemos dos enfoques de la IA. Desarrollar tecnología y la parte investigativa. La tecnología alrededor de la computadora para darle capacidad de razonamiento similar a la humana y la parte investigativa relacionada con mecanismos de inteligencia humana para su simulación y validación de teorías. En el primer enfoque podemos encontrar la utilidad de métodos con algoritmos, la representación y la gestión del conocimiento. En el segundo enfoque podemos encontrar creación de sistemas artificiales capaces de realizar procesos cognitivos humanos. Encontramos de esto varios ejemplos en el área de control de sistemas, planificación automática, habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Actualmente los sistemas con inteligencia artificial son parte de la rutina en campos como economía, medicina, ingeniería, la milicia y se han usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos y demás. Podemos ver en pantalla ejemplos donde se destacan los sistemas expertos o sistemas basados en el conocimiento, la visión y sistemas sensoriales, sistemas con procesamiento del lenguaje natural, bien sea escritos o hablados, tendencias en robótica y el aprendizaje de máquina, que también veremos algunos elementos en este curso. A continuación se presenta un resumen histórico por etapas relacionados con la IA, desde su primera a la quinta etapa, iniciando por los juegos de ordenador. Continuamos un proceso de oscuridad, llamado así porque no está muy generalizada todavía. La tercera etapa es un resurgimiento enfocada a los sistemas expertos con varios ejemplos que se presentan.
La cuarta etapa donde se trabaja en sociedad con profesionales, es decir, de forma multidisciplinaria, tratando áreas del conocimiento y un mayor desarrollo finalmente en la quinta etapa enfocado a varios ámbitos, destacándose por su comercialización. Ejemplo, tenemos un robot con movimiento, visión por computadora, el periodo de conocimiento con tareas limitadas, codificación de experiencias a través de reglas, que veremos en la unidad 2 en adelante. También la ingeniería del conocimiento, de las cuales retomaremos metodologías para estudiarlas, el proyecto de la quinta generación, entre otros. También vemos en la década de los 80 al presente sistemas expertos, robótica, reconocimiento de voz. Volvemos a las redes neuronales de entre los 80 y 90, algoritmo genético, vida artificial, enfocada a la solución de problemas económicos, investigación, menos filosófica, más técnica y con tendencia matemática. Entonces, esto nos dan ciertas características que podemos incluir en los sistemas con inteligencia artificial. Entre ellos, aprender de los problemas, adaptarse, trabajar en tiempo real, análisis de condiciones, comportamiento, error y éxito, aprender y mejorar por interacción con el ambiente y con otras entidades, aprender de las cantidades de datos enfocada a lo que es minería de datos y machine learning, basadas en memoria de almacenamiento masivo y recuperación de dichas capacidades,